Hola a todos, este es un video recopilatorio sobre los dos análisis de Claymore que hice. Bueno, mejor dicho, las dos partes que hice del análisis. Así que espero que disfruten mucho este video y sin más dilación, aquí les dejo con la recopilación. Hola a todos, fanáticos de las rubias guerreras. Bienvenidos una vez más a mi canal. Esta vez estamos nuevamente con un video sobre Claymore. Maldito seas, Tiger Zero, otra vez con un video de Claymore. ¿Acaso te casaste con el manga o qué? Bueno, ya que preguntan. Con eso ya fue al camino, bienvenidos a todos a otro video de nuestro querido manga de Claymore. Si el anterior video fue un ranking con spoilers del manga, era porque planeaba hacer un video como el que hice Ángel Densetsu hace un tiempo. Así que prepárense porque vamos a ir a una montaña rusa llena de spoilers. No, obviamente vayan a leer y terminar el manga si no lo han hecho. El anime solo alcanzó hasta casi el final del último arco de la primera mitad y ni siquiera lo adaptó totalmente bien. De izquierda a derecha, vida y muerte, pérdidas y salvaciones, alianzas y amistades, amor y odio y mucho más. Sin más pérdida de tiempo, vayamos una vez con... Ok, si tuviera que resumir la trama, sería como si fuera una montaña rusa. Comienza bien, luego va subiendo lentamente para darte un momento de acción desenfrenado y de emociones. Luego se calma, luego se pueden dar giros raros que te pueden llegar a confundir o matar el ritmo, como en mi caso. Después se recupera milagrosamente y de buena manera, después va construyendo un ascenso para un emocionante final. Sé que mis palabras no tienen mucho sentido, pero déjenme explicarles ahora de manera más detallada. ¿Saben qué? Vamos a hablar de cada arco para dar a entender mi punto. Además de que nos servirá para refrescarnos un poco la memoria de cómo fue cada cosa en este manga. Estos capítulos cumplen una función muy simple, y esa es no solo introducirnos a los elementos del mundo, algunos personajes que veremos más adelante, bueno, realmente solo se da uno sacando de Iraqi, y más reglas de la organización y de las Claymores, como son las cartas negras. Además de mostrarnos hasta qué punto es capaz de llegar una Claymore con tal de derrotar un Yoma, o de evitar que haya uno más en el mundo. Una introducción corta que nos va colocando en el tono de la obra. No tengo mucho que decir en esta sección más que cumple su función y ya. Si tuviera que dar una queja es que los capítulos redibujados no están en inglés. Pero eso a su vez no es culpa de estos, así que... no esperen, hay otra. La nula relevancia de Elena para Claire es como... es tu amiga. La única que hasta podrías considerar una hermana, que estuvo contigo en la organización de ese entrenamiento y literalmente no tiene relevancia alguna para ella. Un serio problema de haber sido creada para morir en un capítulo sin relevancia más adelante. Ya con esto dicho, siguiente arco. Este es el primer arco que podríamos considerar como un arco verdaderamente, y está bastante bueno si soy sincero. En primer nos introducen a una de las pocas zonas seguras de Yoma en todo el manga. Esto aplicando tanto a los monstruos como para las propias asesinas de monstruos, lo cual le otorga a este arco esa pequeña sensación de suspenso de si Claire sea descubierta o no. Además de esta nueva localización, se nos otorga un nuevo elemento que se ha usado bastante más adelante en la obra, unos supresores de Yoki con los cuales las Claymores básicamente pueden ocultar, bueno, su Yoki. También está en la estatua esconde espadas que realmente no va a ser muy importante. Creo que esta es la única vez que realmente tiene relevancia. Ni siquiera cuando Clarice y Miata fueron en esa misma ubicación la usaron, así que esta cosa realmente quedó olvidada. Pero creo que lo más importante de resaltar aquí son dos cosas. La primera es que el enemigo de este arco fue verdaderamente un monstruo. Para este punto se había puesto en un ISO muy alto a alguien como Claire. Barrió el piso con Saki, se encargó de 5 Yomas ella sola, le tendió la trampa a una impostora, si bien recibió daños porque esa era la única serie que no involucraba a Raki muriendo, y se enfrentó a los dos sujetos más top de Rabona sin poder usar su espada, además de que ya con que uno le estaba tirando cuchillos desde lejos, mientras que otro le atacaba de cerca. Claire para este punto se nos presentaba como una fuerza imparable que iba a tardar en encontrar un muro, pero qué equivocados estaríamos ya que ese bicho llamado Devorador Voraz barrió el piso con ella, y cuando finalmente ella tuvo en sus manos el arma, la cosa no fue para mejor. Tuvo una ligera ventaja, pero no fue suficiente, requiriendo un trabajo en conjunto entre ella, Sid y Galk para derrotarlo, además de que Claire casi despertó en consecuencia a esto. Esto nos cambia la percepción que uno tiene de esas guerreras, pasando a mostrarlas como la máxima fuerza en la cadena alimenticia, a mostrarnos que los monstruos de las tierras son amenazas para sus ejecutoras.
Y lo segundo es el papel humano, pues uno pensaría que por la propia naturaleza de los Yoma, solo las Claymores sean capaces de hacerles frente y no vayan en intento. Pero este arco nos deja ver que los humanos también pueden tener su lugar en esta pelea a lo de las Claymores, a pesar de no contar claramente con todas las ventajas que estas poseen. Y esto se nos volverá a mostrar en el segundo arco de Rabona, pero ya llegaremos a eso. También es el primer arco que profundiza la relación de Claire y Raki, desde momentos simples como una charla casual en la calle, como la salvación que le hace Raki a Claire cuando ésta está a punto de despertar tras matar a ese monstruo. Si tuviera que resaltar algo negativo de este arco es que no se nos explora mucho el cómo Rabona está evitando los ataques de los Yoma o el por qué rechaza las Claymores, aunque considerando que, bueno, es la ciudad santa, es probable que ese minuto no la rechazaran, o quién sabe si fue por un accidente o algo. Siento que habría estado bien que se nos muestre cómo es que Rabona se encarga de un Yoma, porque es imposible que mínimo uno no hubiera querido pasarse de listo e intentar entrar. Al menos se imagina algo de presión en Claire en caso de ser descubierta. Y si bien siento que la estrategia presentada por el Yoma de este arco es ingeniosa, después no vamos a ver algo similar, ya que después los Yomas solo llegan y pues se transforman. Aunque considerando que los siguientes sean despertados, no me sorprendería que creyeran que esas tácticas no eran necesarias porque ganaban con pura fuerza bruta. Siento que al menos pudo haber sido una táctica que pudimos haber visto, aunque sea en el norte luego de los 7 años, pero bueno, al menos hace que el devorador voraz sea más único por su estrategia única. Y eso sería todo lo que tengo que decir de este arco. Es sólido y una buena introducción para mostrarnos que las Claymores, bueno, dicen lo que dicen cuando hablan con el jefe en la aldea por una razón. Con un poquito de potencial puede ir demostrar la ciudad, pero si soy sincero no le voy a exigir mucho al primer arco que nos regaló muchas cosas. Así que con ello pasemos al siguiente. Veamos qué sigue en las aventuras de Claire y Raki. Si vamos a ver las aventuras de Claire y Raki a continuación, ¿verdad? Ok, lo primero que tengo que decir es que las primeras páginas de este arco te toman por sorpresa, ya que un inicio piensa, oh, otra Claymore. Bueno, ya vimos a 3 pares de puntos, así que veamos si esta no termina muerta como las últimas 2. Y luego sigues leyendo y te quedas en plan de, espera un momento, tú no eres una continuación de las aventuras de Claire, tú eres el pasado de Claire. Y es algo que te toma con la guardia baja, ya que en ningún momento se nos dio pistas en los capítulos anteriores de Teresa o que existía una conexión entre ella y Claire. Es más, diría que si ves el opening del anime sin contexto absoluto del manga, podrías llegar a pensar que Teresa es como una especie de rival de nuestra prota o que tiene una relación con ella, pero no del tipo maternal como termina siendo. Esto es una jugada brillante y por la cual solo puedo soltar aplausos. Además de que uno no se espera que sea un flashback hasta el tercer capítulo de este arco, porque considerando que no tenemos algo para medir el tiempo y que no sabemos casi nada de las Claymores de la organización en ese momento, y para ese punto tampoco sabíamos de la generación de Claire, no puedes ni tirar la teoría de que la niña acompañando a Teresa pues es Claire. Ahora con toda esa introducción hecha, pasemos a revisar este arco y sus puntos buenos y malos. Comencemos por lo bueno. En principal tenemos a Teresa, quien diría que es de los mejores elementos de todo el manga, a pesar de que su tiempo en el manga fue limitado a este arco y uno más. Teresa cae en lo que yo llamaría el arquetipo soy el más fuerte y eso es una maldición. Es la persona más poderosa de todo el manga y a pesar de ello vivía con un pésimo sentimiento, sin gusto por comidas finas, camas suaves e incapaz de relajarse como lo haría pues una persona normal. También podemos apreciar cómo ella no le gusta lo que se ha convertido, ya que podemos ver cómo se refiere a su antiguo color de cabello como querido, aunque esto puede ser una cosa de la traducción al español también, así que esto es debatible. Me atrevo a decir que directamente ella no se consideraba humana en lo absoluto, a pesar de ser mitad humana y mitad Yoma. Esto debido a cómo ella se refería a nuestra especie o cómo trataba a Claire al inicio, o incluso cómo pensaba de ella antes de agarrarle cariño. Podemos ver ese cambio en ella conforme Claire se va abriendo paso entre los muros de Teresa, mostrándonos quién hipotéticamente podríamos decir es la verdadera Teresa, o al menos tiene algunas características de cómo era Teresa antes de la organización. Su cambio gradual es de las mejores cosas del manga junto a su relación con Claire, una mujer que dejó su marca en la heroína de esta historia y en la bestia de un solo cuerno que en lo profundo de su ser solo quería finalmente morir.
Otro elemento a destacar es nuevamente la expansión del mundo. Digo, en un mundo donde tu vecino puede ser un monstruo come carne, uno pensaría que un grupo de ladrones sin aparente refugio sea lo último que uno esperaría ver debido a, bueno, cómo son los propios idiomas. Si bien es un elemento que no se vuelve a presentar luego de este arco, sí funciona con el tono que al menos se nos quiere dar en la primera mitad del manga, el de un mundo oscuro con rayos de esperanza. Además de que su presencia nos sirve para darnos otra expansión en las Claymores, la regla de no matar humanos. Realmente su única función es introducir la regla de no matar humanos, luego desaparecen por eso el manga. Cabe resaltar que también sería aquí donde finalmente se nos presentaría el sistema de rangos numéricos en la organización, con Tessa colocándose como la número 1, cosa que se nos deja bien en claro al enfrentarse a las otras 4 integrantes del top 5 de la organización, sin siquiera tener que usar su cambio de color de ojos, mientras que las demás sí tuvieron que recurrir a esto para siquiera tener un intento decente en la pelea. Además demostramos que realmente no todas las Claymores se llevan bien entre sí y que están más que dispuestas a pelear entre ellas por sus puestos. Además de mostrarnos que no todas tienen esa personalidad fría y directa que vimos con, por ejemplo, Claire en el primer capítulo. Junto a este finalmente se nos sigue explicado cómo funciona el cambio de color de ojos y las venas marcadas en la cara que se le aparecían a nuestra prota, junto a también cómo funciona exactamente el proceso de que una Claymore va a volverse un Yoma. Un detalle que se nos comenta es que llegar a la organización no es algo que uno elija. Fue en el caso de Claire, que esta solo buscaba venganza, siendo que normalmente es más un estilo Batman, huérfano que veo, huérfano que me llevo, o te venden a la organización como le pasó a Tessa. Lastimosamente no tengo mucho más que decir de este lado, al menos del lado de lo bueno, no porque no haya mucho, sino que Tessa es tanto el foco de este arco que no tengo mucho más que agregar este apartado fuera de ella. Y fueron las dos cosas que agregué, pero principalmente Tessa es lo más importante. Ahora vamos con lo malo. Que como tal lo que voy a decir a continuación no es algo malo, sino que siento que si bien es precisamente la presentación de Tessa y de este arco, también siento que se puede haber colocado después de que Claire quedara atrapada en aquel cascarón de la destructora. Digo, no sería extraño ya que para este punto en el manga no sabíamos de la existencia de la número 10 ni la identidad de esta, y esto habría aumentado el misterio entre Priscilla y Claire, además de dejarnos con la duda de cuál era la historia entre las dos y el por qué Claire estaba tan determinada a matarla, incluso queriendo sacrificar su humanidad contra ella, mientras que Priscilla no la recordaba en lo absoluto. Aunque como ya dije, esto no es realmente algo negativo, sino algo que yo pienso, siendo que realmente puede haber ocurrido, pero que realmente no afecta a este arco. Aunque lo que sí es malo es el poco uso de humanos malvados en este manga. Solo salen aquí y nunca más volvemos a ver humanos malvados, solo humanos asustados o que ayudan a las Claymores. Ah sí, y la muerte de Tessa es una basura total. Uno no se esperaría esa clase de muerte, pero bueno, había que sacarla del juego en ese arco o el título del arco en el manga perdía sentido. Si el primer arco de Rabona era sólido, el del pasado es muy bueno. Nos termina de introducir los elementos clave de la organización, nos presenta la meta de nuestra protagonista, un objetivo a cumplir, y también nos da algo de profundidad en la mentalidad de la protagonista que no se nos había mostrado antes. Pero ya es suficiente de sufrir en el pasado, ahora debemos ir hacia el mañana. El arco de la cacería es el segundo arco que nos presenta más de una sola Claymore y es el primero en el que estas no terminan muriendo al final, lo cual hace que este grupo merezca un aplauso. Es decir, el arco de introducción de Emilia, de Neve y Helen, además de Galatea y... oh muchacho, aquí es cuando la cosa se pone muy buena. Pero antes de ir con los personajes, vamos con la trama que nos lleva unos detalles curiosones. En primeras, que el monstruo que Claire se enfrentó en Rabona era solo un Yoma que tenía una dieta mucho más grande de humanos que mantener, y que el título de Devorador Voraz era algo para la gente y los clientes. Otro dato que se nos tira es que las actuales número 1 y 2 serían ser capaces de encargarse de Priscilla si surge el caso, lo cual fácilmente entra en un top 10 de alucinadas del manga considerando el monstruo que resultaría Priscilla más adelante, pero estamos hablando del futuro y no estamos con ello ahora. Algo que también se menciona aquí es que hubieron guerreros masculinos y que estos fueron la primera generación, además de la existencia de los seres despertados, siendo estos la denominación para los guerreros que sobrepasan sus límites y despertaron. Aunque lo más importante de este arco es sin duda las revelaciones que nos otorga Emilia sobre la situación en la que se encuentran ellas, semi despertadas y de paso por ser problemáticas no eran precisamente buena opción mantenerlas. Aunque en el caso de Emilia era más porque ella era un solo dígito que despertó. También se nos introduce, aunque sea por solo menciones y ni siquiera con imágenes,
a Rafaela, Ofelia, Galatea, Beth y Alicia. Aunque considerando que Emilia sabía de silencio estas dos últimas, también podemos sumar a que la querían muerta por metiche. Aunque eso es más que nada comenzando el arco de Ofelia que esta información surge, pero lo cuento es ahora, ya que técnicamente ocurrió durante este arco. Ahora pasemos con los demás elementos, iniciando con los personajes. De primeras la dinámica del grupo. Tenemos a una líder que solo quiere hacer su trabajo, Helen que está provocando a Claire cada que puede y siendo la más relajada, Claire que cae ante todas las malditas provocaciones de Helen, que involucran a Raki obviamente, y Neve intentando mantener a Claire bajo control. Es un choque de personalidades entre ellas que, sacando la relación de Helen y de Neve que ya se conocen, claramente chocan entre sí. Esto funciona para mostrarnos cómo en el transcurso de la cacería la relación entre ellas se mejoraría. Además de que esta dinámica funciona considerando que era un grupo enviado para morir, así que entre más pelean entre ellas y peor fuera el equipo, mejor. Por lo que ver cómo avanzan su relación entre ellas, entre el comienzo y el final, es muy bonito. Aunque Neve es el personaje más débil de este arco, no en poder sino en personaje, ya que ella no hace mucho en este arco. En los siguientes sí, pero en este ella simplemente está para despertar, regresar y ya. Las que más se llevan del show son Milia, Claire y me atrevo a decir que Helen también por ser la que más muestra emoción durante todo el caos que es esta cacería. Aunque no se preocupen, siendo camino al final de esta primera mitad del manga, Neve comenzaría a levantar su personaje bastante y se volvería uno bastante bueno. Luego tenemos finalmente la expansión en términos de habilidades que pueden poseer las Claymores y lo que implica tenerlas, tanto la extensión de extremidades y la regeneración aumentada. Habilidades útiles, pero que si las tienes implica haber despertado, por lo que es básicamente tener un papel en tu espalda que tiene escrito "Elimíname" en mayúsculas. Además, esta sería la primera presentación del espejismo de Emilia en acción, presentando la primera técnica que involucra el uso de Yoki, demostrándonos que no todas las técnicas se reducen a ser meramente ofensiva. Junto a esto se nos revelaría el fuerte de Claire y es la lectura de Yoki. Será una técnica que ella entrenó para seres despertados, muy seguramente para ir contra Priscilla. Algo a sacar también es cómo la organización ve a las Claymores, ya que antes de que Neve comenzara a despertar, el tipo que estaba a cargo de Galatea dijo: "Oh, solo me preocupo como un padre se preocuparía por sus hijas". Pero apenas Galatea le comentó que Neve estaba despertando, él dijo: "Yo no recuerdo haber tenido un monstruo como hija, me largo". Cosa por lo cual Galatea se la devolvería luego. Esto agrega otra capa de complejidad a la organización, haciendo que no solo sean simplemente gente que dice: "Bueno, vas a hacer ese trabajo, diles el dinero y si matas a un humano te vamos a matar". Ya con todo esto pasemos a lo malo de este arco. En primera tenemos a Neve. Ya mencioné como es el personaje más débil del arco y lo voy a mencionar aquí. Creo firmemente que podrías quitarla de la ecuación y nada cambiaría realmente, salvo el despertar, que eso se lo podrías dejar a Helen y listo. Por suerte ya mejora en futuros arcos, porque en ese realmente se la puede haber quitado y literalmente no habría cambiado nada. Y otra cosa mala que tiene ese arco es que después de los acontecimientos, pues de las 5 Claymore que se nos mostraron, 3 de ellas se encuentran únicamente con Claire. No habría estado mal que nos hubiera mostrado la perspectiva de Helen, de Neve o Milia luego de esta cacería y haber tenido aunque sea un breve encuentro con alguna de las 5 mencionadas, porque vamos, Milia tenía relación con Ofelia y nunca intercambió una palabra en lo que vemos de manga. Sé que lo hace en el capítulo extra, pero eso es antes de que la relación entre ambas se fue un poquito al diablo, así que no está mal mínimo ver a alguna de las 3 mantener un perfil bajo o mínimo alguna interacción. Se siente un poco... hay que dejarle todo a Claire. Y eso sería todo por este arco. Es en general una buena expansión de las Claymores, nos presenta las subtramas más interesantes, no desprendernos de esto un momento. Se supone que Emilia iba a seguir investigando a la organización luego de la cacería para su venganza. Pero literalmente la única que vemos investigar, entre comillas, si se le puede decir así, es a Galatea cuando ve a Alicia y Beth. Un capítulo no hacía daño, Jackie, dedicaste uno a Rafaela. Este arco sufre de ideas que presento ahora, pero recen porque las use a futuro. No es esencialmente su culpa, pero a su vez es quien las puso en la mesa. Ciertamente es una situación que uno no querría tener. Es un buen arco que presenta personajes interesantes e ideas curiosonas, pero que peca que en el futuro apenas se le sacó provecho.
Aún así, es uno bueno y lo podemos considerar el preludio a todo el caos en el que se metía Claire porque, oh Dios mío, esta tipa se metió en una madriguera caótica y con una mala suerte horrible. El arco de Ophelia se inició de la mala suerte de Claire de encontrarse con casi todas las que Milla les dijo que evitaran, con Ophelia siendo tristemente la primera y a la vez la única con la que Claire tuvo que combatir. Técnicamente también peleó contra Rafaela, pero el contexto de ese momento era diferente al de este. Este arco tiene algunas relaciones curiosas, pero a su vez tiene algo que no me termina de gustar mucho, pero ya llegaremos a ello. Vamos con lo bueno. Lo bueno es Ophelia. Miren, sé que está loca, pero es la Claymore más expresiva que tenemos hasta el momento junto a Helen y eso realmente le suma puntos a ser realmente expresiva. Además chicos, no está tan loca, solo quiere matar despertados. Y al menos puedes sentirte algo mal por ella cuando despierta y cuando se da cuenta que, bueno, se transformó. A diferencia de esta tipa la cual vas a sentir cosas, pero lástima no es una de ellas. Lo segundo es la inteligencia que las dos poseen para superar a la otra. O en el caso de Claire para intentar quitarse de encima a Ophelia, como dejarse cortar para caer a un río e intentar escapar. O tirarle algo por ese encima a Ophelia para que simplemente lo haga así como de, no pasa nada. Mientras que Ophelia simplemente sabe leer muy bien a Claire para decir su plan de escape. Es una sesión que no dura más de 2 capítulos, pero que es realmente buena, como ambas superan a la otra con inteligencia y, bueno, ingenio. Aunque era claro que Claire iba a morir si alguien no intervenía. Y también la pelea entre Claire y la Ophelia experta es bastante bonita a mi parecer y es una buena demostración de lo que Claire ahora es capaz con la técnica ofensiva. Porque su lectura de Yoki como que no le ayudaba mucho si ella pasaba al ataque. Pero creo que lo mejor de, este arco es la charla de Claire e Irene sobre Teresa. El cómo a pesar de ser breves, aquellos días con Claire fueron quizás los más felices en la vida de la antigua número 1 en un largo tiempo. Me gustaría realmente hablar más a profundidad de esta escena, pero creo que todo esto me se ha hablado en una sección más dedicada a esto. Pero es bastante genial. Ahora, antes de pasar a lo malo, vamos con la expansión de cosas de Claymores que se nos dieron con las ofensivas y las defensivas. Y el hecho de que las ofensivas no pueden regenerarse, por lo que deben de volver a colocarse sus extremidades cortadas antes de que la herida cierre. Además, se profundizó en la espada rápida, de la cual únicamente sabíamos que era, una espada rápida. Y ahora pasamos a lo malo, la muerte de Ophelia. Se siente pero muy desperdiciada que ella muriera en su mismo arco de introducción sin siquiera haber tenido una charla con Milla que podíamos ver luego de la muerte de Hilda, obviamente. Lo máximo que tuvimos de interacción entre ellas fue en el anime con nuestra fantasma favorita mirando de reojo a la loca tras la muerte de Hilda y el capítulo extra que ocurre previo durante la pelea con la Hilda despertada. Siento que se puede haber explorado más en nuestra hater de despertados, haberla dejado viva y haber terminado el arco con Claire simplemente consiguiendo la Quicksword lista para seguir viviendo para demostrar que Tessa existió, mientras que Ophelia se da cuenta de su trágico destino. Además de que dejarla viva nos daba espacio para una interacción entre Milla y Ophelia. Sí, no me cansé de decir que fue un desperdicio que estas dos tuvieran una conexión muy clara y que daba espacio para un choque de espadas en el futuro y que directamente no ocurrió nunca. Aunque es una verdadera ironía, la despertada que debería morir sigue viviendo, mientras que la mujer que más odia a los despertados se terminó volviendo una. Lo segundo es la aparición de Rafaela, no precisamente por este arco, sino por todo el caos que se trataría más adelante, porque en general su personaje es raro. Me expliqué más adelante con ella, pero aquí simplemente diré, no hacía falta su aparición. Sé que hace algo raro relacionado a Irene, pero es algo extraño que no lo explicaban hasta el final del manga. Tuve que leerme la wiki para entenderlo, ya que al parecer la traducción en español como que lo dejó incluso bien raro, o incluso más raro que ya era, y que al menos en la japonesa está medianamente mejor explicado. Y con eso terminamos este arco. Es bueno, pero eliminar literalmente una de las 5 tipas que más deben evitar el arco después de decirnos que deben evitar pelear contra ellas es muy... No encuentro la palabra correcta, así que dejémoslo en un XD en mayúsculas. Ok, este arco inicia de manera curiosa, ya que ahora Clay está intentando pasar desapercibida mientras busca reunirse con Raki. Búsqueda que tomó más de 60 capítulos y canónicamente 7 años, pero detalles. Tras tomarse un descansito, ella vería a un grupo de Claymores yendo a una misión, nada del otro mundo, excepto que una casi la atrapa mirando. Probablemente Claire habría dejado el poder hacer por una Claymore rezando prácticamente muerta y muriendo en sus brazos, lo que hace que Claire decida investigar dicho lugar.
Y con esta pequeña sinopsis, pasemos ahora a lo bueno. Primero tenemos la pelea. Lo que más es que sacar de esa misma es que es de las pocas donde todas las participantes se ven forzadas a seguir una estrategia con tal de poder salir con vida. Ya que en los casos anteriores fueron más de vamos a golpearlo bastante y o se debilita y lo podemos matar, o lo dejamos lisiado y ahí lo eliminamos. O miren chicas, esta vez usamos un poco más de Yugi que de costumbre, así que no despierten. Siendo esta la primera ocasión en la que un grupo es forzado a seguir una estrategia desde el inicio hasta el final. Siendo esta estrategia básicamente un chicos, aguanten 2 minutos más, ya casi está la ulti. No creo que aguantemos un minuto más, mi reina. Lo siguiente es el lugar donde ocurre la pelea. Están atrapados en una cueva con literalmente una pila de rocas bloqueando su salida, un coloso que si fuera un poco más ancho podría fácilmente ser un muro y la cámara de tortura de Riffle. No es mucho lugar a donde ir y moverse, más considerando que las Claymores son muy móviles durante peleas. Aunque algunas veces parece que el túnel es más grande de lo que termina siendo o parece, lo que hace que las peleas sean, bueno, más tensas ahí, considerando que Dove no tiene que ni siquiera moverse, solo estar disparando. También está el personaje de Galatea, que es simplemente increíble junto a su habilidad. Es simplemente una balas, digo, puedes desviar ataques del enemigo, impedirlos, y todo a base de simplemente usar tu Yugi con el del enemigo. Tiene límites obviamente, pero te ves simplemente demasiado genial si uno lo hiciera. Es definitivamente una técnica que me gustaría tener en la vida real. También expresó la jerarquía de los Yoma con los 3 abisales, mostrándonos que aquel Yoma que 2 de un solo dígito, Galatea y Shin, y la equivalente a una, Claire, no está entre los 3 más fuertes, lo que plantea la pregunta de si esas cosas van a ser enemigos a futuro, ¿cómo diablos van a hacer para derrotarlos? Ya hablaremos de estos 3 más adelante, pero Dios, que el manga tiene problemas con ellos. También se revela que supuestamente Isley barrió el piso con Priscilla, lo cual al menos para el momento si bien se puede ver como de oh genial, un tipo del que nunca escuchamos barrió el piso con la mujer que mató a la guerrera más fuerte y ahora la tiene a su lado. También es un giro curioso para Claire, ya que ella simplemente acaba de escuchar cómo el monstruo que ella siempre persiguió toda su vida fue derrotado por un monstruo aún más grande y aún más peligroso. Y por último, pero no menos importante, Riffle. Me gusta cómo ella no tiene el objetivo matarlas, sino forzarlas a despertar para tenerlas en sus filas. Y el cómo no le sirve en cualquiera, sino las más útiles o fuertes. No les mentiré, cuando leí el arco por primera vez pensaba que Riffle iba a ser la típica chiquilla castrosa que uno esperaría que le den una paliza, pero por suerte no fue ese caso, no resultó ser castrosa. Ahora con lo malo, no tengo muchas cosas negativas que decir, la verdad, salvo que, bueno, podemos conocer algo negativo que no se nos dice ni un pío sobre Aki, o mejor dicho que no se nos muestra nada de este. Considerando que fue el protagonista del capítulo 1, podría esperar que ahora que está separado de Claire mínimo se nos mostraría a él vagando y buscando a Claire sin rendirse, pero nope, solo tuvimos una mención de él al inicio y ya. Al menos el siguiente arco lo compensa. Otra cosa que no me gustó mucho fue que no se le sacó jugo a los pilares de Dove. Digo, al inicio parece que el lugar va a estar infestado de esas cosas y luego no solo la entrada. Eso sí es todo lo que tengo que decir de ese arco. No hay muchas cosas malas y las que hay son cosas que realmente se pueden haber evitado con un capítulo más o con un manejo diferente de este. Con todo esto dicho, pasemos al arco más importante de esta mitad del manga. Este es de los arcos más grandes de todo el manga, y podemos decir que es el primero de esa magnitud. Es una gran batalla y te lo hacen saber. Quizás estas sean las partes más largas a analizar del video, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Este arco tiene puntos muy buenos y puntos malos. Por no decir que si bien tiene uno de los mejores momentos de todo el manga, los demás arcos terriblemente le bajan ese momento por cómo están escritos. Pero antes un resumen de lo que ocurre aquí. Tras salvar a Shen de Riffle y que Galatea se fuera a mentir en su reporte, ambas se encuentran con Rafaela y Rubel. Este último les menciona que sea mejor que no intenten pelear con la número 5 porque si no serían barridas brutalmente. También comentaría que Galatea fue ejecutada. O que al menos eso le gustaría decir, no sé por qué ella ha sido muy útil, por lo que ahora nomás le tocarán misiones difíciles. Sería entonces que se explicaría que la organización está dispuesta a perdonar a Claire si tiene éxito en la siguiente misión, que es apoyar básicamente en la batalla en el norte, tras que el número 7 fue asesinado junto a su escuadrón. Para peor, también se le dice que Araki está ahí porque fue secuestrado por un grupo de esclavistas, que hablando de esto no habría venido mal haber visto mínimo una escena de Araki ya capturado, pero bueno, por lo que ahora, además de que ir a salvar a Araki, tiene que ir porque, bueno, es una misión.
Y justo Priscilla está en esas tierras, por lo que Claire va a poder matar 3 pájaros de un tiro con esto. Por lo que con su nuevo objetivo dicho, Claire se dirige al norte seguida de Shin, la cual no solo va porque tiene que saldar una deuda, sino porque también es seguro que la mandarían ahí. Por lo que ambas partirían y llegarían a la ciudad nevada de Pieta, donde las dos entrarían y solo una saldría. La trama principal de este arco no es muy complicada. Hay una gran batalla en el norte y todo va yendo poco a poco de Guatemala a Guatepeor. Lo más curioso ocurre en la trama secundaria con Rakin, con Ashley y con Priscilla. Comenzaron a entrenar con el primero e incluso abandonando el norte con ambos para el final de ese mismo arco. Además de que para el final de este mismo se nos deja en claro que la organización prefiere guerreras que se mueren en el tiempo adecuado más que guerreras como Galatea que ven más lo esperado. Que considerando esto no me sorprendía que hubieran mandado a matar a una que otra Claymore por empezar a tener pensamientos peligrosos. Pero ya con todo esto dicho, vamos con lo bueno y comenzamos fuerte porque el primer punto aquí es las peleas y la batalla. Sé que esto no es algo que destaque antes, pero me gustan las peleas de Claymore y oh muchachos, aquí tenemos prácticamente un festival de peleas. Pero más importante, nos dan una gran batalla que representa excelente como es la batalla entre la organización y los Yoma. Vemos bajas de ambos lados, pero más importante, del lado de las Claymores por aún ser humanas, pérdidas de personajes importantes para otros que sean importantes a futuro, la frustración de ser vistas más que nada como carne de cañón por la organización siendo enviadas a una misión imposible, el miedo a la muerte por parte de algunas, y la desesperación en el final de la batalla cuando todo el plan ha fallado y están siendo acorraladas y superadas en número. Es eso mismo lo que también hace brillante este arco, no te dan un final feliz para las Claymores, si les dan lo contrario, una muerte fría y seguramente dolorosa. Sé que al final esto no pasa para todas, pero sabríamos que estaban vivas hasta 5 capítulos después. Es simplemente algo que uno no se espera al inicio, considerando todas las situaciones peligrosas en las que Claire ha estado y ha salido con vida. De ese sentimiento de dolor e impotencia, porque Claire no solo fue la única del trío que dejó sobrevivir Pieta, Flora, Shin y ella, que quedó hasta el final, sino que si no fuera por el plan de Emilia que se nos revelaría 7 años después, Claire habría muerto no solo sin haber visto otra vez a Raki, sino también poder ver a Priscilla, enfrentarla y vengar a Teresa. Entre más lo pienso, más pienso lo malditamente mal que se deben estar sintiendo todas al saber que están usando un plan que era un 50-50 de sobrevivir. Pero suficiente de esto, pasemos ahora con los personajes y oh vaya que tenemos bastante aquí. En primera tenemos el cómo se desarrolla mucho más la relación entre Claire y Shin, lo que hace que la última vez que se vean sea muy dolorosa. Claire ya comenzaba a mostrar más esta personalidad de ser la buena onda del grupo y que aprecia la vida, y Neve nos muestra más de ella misma, como sus antiguos deseos autodestructivos a pesar de su deseo de querer seguir viviendo por su hermana. Mia no tiene mucho aquí salvo mostrar sus habilidades deductivas y para formar un plan, ya que lo más importante de Mia viene mucho más adelante. Cuando digo mucho me refiero a mucho. Undyne y Flora no son malas, la primera tiene un poco más que la segunda en términos de contenido, pero ambas tristemente sienten que tenían mucho yendo por ellas. Pero simplemente dejaron cosas para Clay y de Neve, solo fueron reducidas a eso al final. Los antagonistas, pues Isley no está mal, nos muestran un personaje que a pesar de ser un avisar parece tener aún humanidad en sus interacciones con Raki, a pesar de ser un ser sin corazón que envía a toda su gente a morir con tal de cumplir sus planes. Ricardo por otro lado, solo sirve para hacer que las Claymores pierdan. Genuinamente creo que si Ricardo no cae con ese batallón de Yomas, ese batallón se moría. Además de que se nos muestra una técnica orgullosa y ese despertar de extremidades que Claire usa para derrotar a Ricardo. Una forma increíble de ver. Lástima que solo duró un capítulo. Y por último, uno de los mejores momentos de este arco es también el último punto bueno de este. El sacrificio de Shin. Ese entra fácilmente en mi top 10 momentos del manga por múltiples razones. No solo por ser el paralelismo a cómo ambas se conocieron por primera vez y cómo Claire le salvó la vida, sino por cómo ambas son dos caras de la misma moneda. Shin era alguien que apreciaba la vida de sus camaradas más que su propia vida y está dispuesta a darla por salvar a las demás. Mientras que Claire era una guerrera solitaria cuyo único propósito era matar a Priscilla o intentarlo sin importarle si ello le costaba su propia humanidad en el acto, llegando a admitir cuando finalmente se encontró con aquella demonio 7 años después que su búsqueda de Raki no era para reunirse y seguir viajando con él, sino para poder decirle adiós finalmente. Uno estaba dispuesta a dejarlo todo atrás por las demás, mientras que la otra estaba dispuesta a dejar todo atrás por algo que ella nunca se pudo perdonar. Ahora pasemos con lo malo. Lo primero que considero malo es el manejo de las nuevas personajes.
Siento que Floyd y Undyne pudieron dar mucho más. Siento que se desperdició mucho y que solo fue una herramienta para bufear a las demás. Y la única relevante fue Flora, ya que Undyne solo pues fue darle su claim a Deneve. Es más, ni eso, Deneve simplemente la tomó. Por lo que ahí... Y tampoco es un hincapié sobre la modificación de músculos de esta misma. O siquiera que Deneve intentara copiarle esto. Sé que Deneve no puede usar Yoki en esos 7 años, pero se puede haber hecho algo similar. Digo, Milla puede hacer un nuevo espejismo sin Yoki. Lo siguiente es el diseño de despertador de Rigardo. Miren, no me entiendan mal, este manga tiene diseños geniales para los despertados y avisales, pero... No sé, siento que está algo raro que el número 2 de la primera generación sea simplemente un hombre león, cuando después tienes a Ashley que es como un centauro con armadura, Daof es un coloso con armadura, los de la primera generación parecen ser, no sé, seres similares a biológicos con armadura, y luego tienes a Rigardo que es simplemente hombre león, ni siquiera se ve monstruoso como Luciela, simplemente es un hombre león. No sé, algo decepcionante la verdad el diseño. Y hay algo más relacionado a este arco, pero como tal no es a la vez metido en este arco, es algo más adelante, pero solo diría que está relacionado al sacrificio de Shin. Y con eso terminaremos este arco. Me gustó de los mejores a pesar de todos sus problemas y considero que captura muy bien lo que quiere transmitir, al menos en esta primera mitad con ese ambiente de frío lugar de muerte y tener que hacerle frente a prácticamente algo imposible de ganar. Ahora pasemos con el epílogo de este arco antes de ir a pastos más vivos. Este es el arco más corto de todo el manga y consiste en contar lo que pasa justo después de la batalla del norte. Se nos introduce a Alicia y Veda propiamente, y lo que las hace especiales, que es el vínculo del alma. También es la introducción a la última Avisales, y es algo que simplemente es increíble de ver. Una pelea entre Avisales. Se nos cuenta también qué pasó con el ejército de Ashley y por último, se nos da el paso de Rafaela y Luciela, pero ya hablaremos de este más adelante. Lo bueno, lo primero es la pelea entre Avisales, vamos, es la pelea de dos perros alfa luchando por el territorio. Tenemos diseños geniales en un lugar donde ambos pueden ir con todo, simplemente no hay manera que esta pelea vaya mal. Sí, bueno, ya llegaremos a esta. Luego tenemos el pasado de Rafaela, que nos muestra su conflicto por no poder hacer que su hermana regrese y provocar que más de la mitad de la organización quede en ruinas, mostrarnos lo que puede llegar a hacerle la organización a aquellas que causan daños a la organización o que les fallan pero aún pueden serles útiles, además de buscar su propia redención y expiación por su error. Ah, y la forma de despertar de Alicia está genial, 10 de 10 el diseño. Ahora con lo malo, ¿por dónde comienzo? Primero, cómo se masacró el ejército de Ashley. Me está diciendo que vimos cómo las Claymores daban sus vidas en el norte para que al final Daof y Alicia los hagan picadillo como si nada. O sea, entiendo, Daof fue el número 3 y Alicia es la número 1, pero no sé, fue tan unilateral que habría sido lo mismo si me decías que era un grupo de idioma cualquiera en lugar del de Ashley. Si mínimo hubiera sido un reto para Alicia, te lo compro. Digo, Riffle había seguido ganando la pelea, pero al menos con Alicia nos habrías mostrado que el ejército de Ashley no eran debiluchos salvo por el propio Rigardo y Ashley. Luego tenemos a Rafaela que miren, primera vez que tenemos en claro lo que hace ella, porque con Irene no vemos hasta el final lo que hizo. Y el arco de destructora, mejor me ahorro mis palabras, aunque eso en parte fue más porque Yagi lo manejó raro. Es la primera ocasión que no vemos, oh, Rafaela, mujer misteriosamente misteriosa, sino que por una vez tenemos en claro lo que ella hace. Luego tenemos la pelea de Sales, pelea muy interesante, siendo tan hermosa con una coreografía excelente. O eso diría si no la habían cortado justo cuando ambos estaban por ir de frente con todo. Es la única pelea de Luciela y la primera de Ashley y nos la cortan cuando se pone buena. Cuando volvemos, Ashley está algo herido y Luciela está huyendo por su vida. Esto no ha sido un problema, no sé, porque justamente esos son los que menos peleas tienen. Y justamente son los dos cuyas peleas nunca vemos de principio a fin. Porque al menos Riffle más adelante la vemos en más acción para compensar. Como si te mostraran un pastel, te dieran una pequeña porción y nunca ves otra vez el pastel hasta que ya está reducido a migajas. O sea que una porción tan delgada que una hamburguesa McDonald's te llena más. Y hablando de Luciela, entiendo lo que pasa a futuro, pero ¿era necesario eliminarla tan rápido? Duró menos que Noel y Sofía, y eso es decir algo. Simplemente no le gana a Elena porque lo de Elena es para estudiarlo. Ese algo es como, ¿quiere ser un epílogo a lo que ocurre en el norte y simplemente decir,
Oh, lo que pasó después de que perdían, fueron eliminados en tiempo récord. La avisada que faltaba ya está muerta, bro. La pelea de avisales, no podemos ponerla full. Perderíamos mucho tiempo, tenemos que ir ya al siguiente arco, muchacho. La revelación de Elizabeth junto al paso de Rafael en la pelea de avisales son lo que lo soporta, porque después se cae tristemente. Aunque como Kuishal en un punto se menciona que una familia tuvo gemelas y que la organización demandó que se las dieran. No se nos dice si se trata de Alicia y Beth o de un par que no vimos antes de las gemelas de la oscuridad. Con este decepcionante arco deberemos terminar este video porque créanme que esta cosa sí nos da para un ratote más y ya les dejé sin video por un buen tiempo y no quiero dejarlos esperando más tiempo. En los próximos días estaré preparando la parte 2 de este video, por lo que no solo terminamos de hablar de la trama, sino que hablaremos de los personajes, el arte y básicamente varias secciones similares a mi video de Ángel Densetsu. Espero que les haya gustado esta parte de este video y probablemente mañana o pasado mañana ponga una encuesta relacionada a la segunda parte de este mismo. No olviden dejar su like y suscribirse para más videos en este canal. Sin nada más que decir, este es CyberZero desconectándose y volviendo a vagar en el ciberespacio. ¡Hasta la próxima! Hola a todos nuevamente, esta es la parte 2 de mi último video, por lo que recomiendo verlo primero antes de seguir con este. Ahora sin nada más que decir, sigamos con la trama porque nos queda un largo camino por recorrer antes de salir de esta sección. Este arco comienza de una manera curiosa, pues no se nos diría el tiempo que pasó desde la batalla del norte y el epílogo. Digo, incluso uno puede asumir que Clash está como está por la organización dándose prisa en reemplazar a todo el mundo que perdieron en la batalla del norte. Cosa normal considerando que mandaron a casi la mitad de las Claymores a hacerse cargo de aquella batalla, solo para que al final no volviera ninguna. Sí, mala administración realmente. El giro que ocurre en este arco rápidamente es revelado porque han pasado 7 años y justamente hay 7 supervivientes. Pobre esta Claymore, de 8 ya fue la única que murió. Las cuales son las que salvan al grupo de Clarice. Helen por su lado está irritada y cree que debían hacer algo, mientras que Milla está en plan de... déjala. Llevamos muertas 7 años para ellos. ¿Cree que se van a preocupar por el hecho de que falten unas espadas? Ahora con la base dicha, pasemos con lo bueno, que no hay mucho que comentar, pero vamos a intentarlo. La pelea entre Claire y Milla, por si Milla dejaba a la rebelde de Claire dejar el norte, si bien fue corta, no estuvo nada mal. Considero que lo mejor de este arco fue mostrarnos a Milla vulnerable para que sin potencia no pueda proteger a todas las guerreras que ella intentó salvar. Un tema que iba con su personaje durante varios capítulos más y jugaría un papel importante en un arco a futuro. Y Claire es un soplo de aire fresco. Es como Raki en los primeros capítulos donde es una persona normal metiéndose en un mundo de monstruos, aunque Claire tampoco es una humana normal al fin y al cabo. Ahora pasemos con lo malo, pero más que algo malo, esto primero es raro. ¿Cómo rayos Claire se tardó tanto en encontrar ese lugar con el mensaje de Raki? Digo, 7 años es un largo tiempo. Puedo entender que no lo encontrara el primer año y que luego 2 o 3 años se lo pasara entrenando para regresar, pero... creo que 7 fue mucho tiempo. Además de que el regreso a sur lo siento muy sin más, no sé. Uno esperaría que ya que se van a ir finalmente luego de 7 años de estar en el norte y haber colocado las espadas de sus camaradas caídas en el lugar, uno pensé que mínimo se despedían de las caídas todas aquellas que tuvieron ahí medianamente cercano a ellas. Por ejemplo, Cynthia con Verónica, Deneve con Undyne o, ya saben, Claire con Shin. Esto sí que me molestó. No solo no hubo una mención a Shin a pesar de ser la oportunidad perfecta para que Claire se despida de su amiga, sino que ninguna hizo mención a sus camaradas caídas. Esta cosa es corta, más aún así un capítulo más no lastimaba a nadie. Está ok, pero Dios, esa oportunidad desperdiciada sí que se siente. Ese arco comienza casi donde lo dejamos la última vez, con Claire siendo informada sobre las 7 espadas faltantes, más la organización simplemente asume que quizás algún Yoma las tomó y que ella no revisó bajo la nieve, por lo que no se sabe si acaso estaban ahí las 7 faltantes. Al final dejan el asunto ahí nomás porque tampoco era prioridad, solo hicieron un ligero aumento en la fuerza de los escuadrones del norte, ya que ahora este no es la prioridad, y mandaron a Claire a encargarse de Miata, la cual es... una niña pequeña con la volatilidad de un perro rabioso, la agresividad de un Rátalos y el sentido de caza de un Predator. Sí, a Claire no le tocó el mejor paciente, pero eventualmente esto se cocinaría en una de las mejores relaciones madre-hija del manga.
Mientras que con los fantasmas, Helen está más que emocionada de estar de regreso, mientras que por otro lado, Tabitha les informa a todas las Claymores en sus cercanías y están planeando una ruta para evitarlas hasta que tienen un jockey tremendo y Claire rápidamente lo reconoce. Riffle. Ahora pasemos a cosas buenas y malas que nos da este arco. Con lo bueno, pues tenemos la actitud de Riffle de primeras con respecto a su pelea con Andrew y Rachel. Simplemente me encanta cómo ella pasa a estar diciendo, oh no, es mi fin. ¿No tienen algo más? Eso es todo. Le sumamos esto a lo genial y flexible que es su diseño y simplemente, uff, chef kiss. Me gusta también que nos aclaren las dudas que se nos generaron en estos últimos capítulos por eso de, 7 años. Y que nos peguen tremendo giro con la pelea de Ashley con Luciela para revelarnos que no fue ahí por un tema de territorio. Bueno, en parte sí. Sino que para encargarse personalmente de destruir la única chance que las dos avisales tenían de destruir a Priscilla. También me gusta que nos pongan al tanto de esta actual de los bandos para poder irnos haciendo una idea que esperar. Por ejemplo, ver más de Alicia y ver dado que Alicia está completada. La técnica de Andrew está curiosa y las capacidades de Miata abren muchas posibilidades a peleas muy geniales. Aunque ya hablaremos de esto más adelante. Y con lo malo, Rachel me parece eso era Claymore que golpea fuerte y tiene un truco para darle velocidad, pero no sé, a comparación de su compañera como que se queda corta. Y ¿dónde está Duff? Podemos asumir dónde está por un arco en el futuro, pues me sorprende que Claire no esté preocupada y que no vea al gigante que le rompió las piernas hace años. También, y aunque este no es mi caso, esta recta final del arco es muy ¡pum! Información. Es como si te tiraran un PDF a la cara. Sé que ocurrió algo similar en la caverna antes, pero al menos sí te dieron varios capítulos de pelea para compensar. Y eso sea todo. Es un arco regular en general. No malo como tal, solo regular. Vamos a dar un pequeño resumen, o mejor dicho, una sinopsis de lo que va a ocurrir aquí. Clarice y Miata son encomendadas a traer la cabeza a Galatea, ya que después de 7 años finalmente la encontraron. No pregunten cómo, solo la encontraron. Y total, ellas van, se encuentran con Sid y Garg, luego van a por Galatea y de ahí todo se va cuesta abajo de manera increíble porque, oh Dios mío, esto sí que se descontroló. Ahora pasemos con lo bueno y lo malo de este arco porque quiero llegar al que sigue para quitármelo de encima pronto. Lo bueno, la relación de Miata con Clarice es simplemente una de las mejores cosas de este arco porque por un lado tenemos a una niña que lo único que quiere es su madre y por otro una muchacha que está asustada de dicha niña por ser un monstruo. El momento de Clarice agarrando a Miata y diciendo las cosas a la cara es sus mejores momentos, pero no es que consideraría el mejor. Hay momentos simplemente superior y que entra en mi top 5 momentos del manga en general, pero no ocurre en este arco tristemente. Luego tenemos a Agatha. Si bien es una mujer sin ropa, esa estructura es su supuesta forma verdadera la que la lleva a este lugar. Es simplemente diferente a lo que se nos había mostrado, que destaca en sí misma por el cómo se utiliza esta supuesta forma verdadera. La pelea contra Agatha pues está bien. Es la parte de las fantasmas la que es medio aburrida porque es básicamente una pelea sin dificultad en lo absoluto y bastante rápida. La consiguió mejor cuando era Galatea contra Agatha con Miata molestando de por medio. Principalmente porque le sacan demasiado rápido el truco a Agatha siendo la primera vez que lo vemos, así que no hay como una tensión en general lastimosamente una vez las fantasmas están como de oh, así que solo nos golpearon de Tabitha nos dice y ya. Facilito esto, suban la dificultad a los bots. Las revelaciones de que hay una aldea que nunca escuchó los idiomas, que esos mismos son creados por la organización y de que todo relacionado a las Claymores viene de otro continente que está en guerra contra otra raza, no es tan mal, pero hay un detalle que ya hablaré más adelante por un temita que siento que le baja varios puntos. Y por último, ver el regreso de Raki es simplemente espectacular. No tengo palabras para describir cómo fue este campeón de regreso al juego, simplemente aplausos. Ahora con lo malo. La aparición tan de random de las fantasmas. Solo llegan y ya. Ocurre todo lo que ocurre y listo. No se nos dice si nos da una escena de ellas hablando hacia dónde ir o que estaban llegando al lugar para darnos hype. Solo aparecen y ya. Luego tenemos el hecho de que el manga nunca, pero nunca se muestra en darnos un solo panel de Miria investigando. Digo, si tanto me quieren vender que ella investigó mínimo, pues un panel o un capítulo extra es lo que pido. O que se nos diga quién supuestamente es como el informante que supuestamente ya tiene. Y no se preocupen, ya llegaremos a esto de los capítulos extra.
Y por último, la implementación de elementos de este arco. El otro continente se nos introduce, luego tenemos un poco más información de otro arco y luego ya. Nunca más se le vuelve a mencionar a gran escala salvo una referencia al final. Vaya que voy a tener que contar cosas tras el último capítulo. En general, si bien presenta cosas interesantes y curiosas, es un arco meh. Pero al menos es mejor que el caos al que iremos ahora. No se lo voy a suavizar, este podría ser el peor arco del manga, al menos en mi opinión, y por razones que se pueden haber evitado o aligerado, lo que hace que este arco pese aún más. En resumen, luego de lo ocurrió con Agatha, los fantasmas se separan para ir a diferentes lugares. Claire, Cindy y Yuma al oeste, mientras que Helen y Neves se iban al pueblo de, Helen. Millie y Tabitha se quedarían. Mientras tanto, Riffle había logrado capturar una Claymore para un experimento que, digamos, se saldría de control demasiado rápido y con resultados muy desastrosos. Ahora vamos con lo bueno y lo malo. Lo bueno, las peleas. Este arco está a reventar de peleas. Desde Helen contra Ashley a Alicia y Beth contra Priscilla. La acción está rebosada en este arco, lo cual hace que sea más digerible su narrativa. Las ideas. Se presentan varios conceptos en este arco. Las devoradoras de abisales, la destructora, los parásitos de la destructora, la conexión entre Rafaela y Claire, aunque sigo preguntándome cómo va eso, Raki siendo infectado, el sacrificio de Shin afectando a Claire, etc. Son muchos elementos que dan para un arco largo y rico junto a elementos que podrían jugar un rol a futuro. Y si esto ya se notaba de antes, los visuales me encantan. Gracias a la propia naturaleza del arco podemos apreciar más escenarios que de costumbre, lo cual es algo genial, ya que si en algo no falla Yagi, es en darnos fondos hermosos. Oh, y la estructura me gusta mucho. Eso de que es una referencia a las diosas del amor para que después su interior sea una masa amorfa que busca destruir a Priscilla es simplemente algo curioso y sí le da un diseño instintivo a la vez que mantiene su diseño monstruoso. ¿No es así, hombre león? También, el Dove infectado está genial, me gusta mucho más que su versión normal. Y hasta aquí llegamos con lo bueno. Ahora toca lo malo. Y oh por Dios que tenemos cosas malas. Ok, comenzaré con una bastante simple. La ejecución de varias ideas. No sé cómo Yagi se arregló para presentar tantas cosas y que ni una salía adelante luego de ese arco o que tan siquiera tuviera el mismo nivel de amenaza que antes. Es como si Yagi hubiera puesto todo en una canasta y dijera, el que saco ahora va a ser relevante más adelante, medianamente. Después tenemos la muerte de los abisales, ni una sola pelea entera. ¿Cómo es posible que nunca podemos ver una sola pelea de inicio a fin de los abisales? Que Ashley y Riffle están peleando, pues se nos corta la pelea cuando regresamos. Ashley está prácticamente muerto siendo devorado vivo y Riffle está arrastrando a un Dove sin piernas por el bosque mientras son perseguidos por Alicia y luego Priscilla mata a Riffle como si no fuera nada. Por no decir que cuando se ve su cuerpo sin vida cuando el Dove corrompido comienza a pelear contra Priscilla, la única reacción que tenemos es de Helen diciendo ¿una niña? Es sorprendente cómo el manga nos vendió a Ashley y Riffle y Lucilla como casi los perros absolutos del servidor para que después no viéramos ni una sola pelea completa de ellos dándolo todo. Después tenemos el trato al sacrificio de Shin. Es algo que surge así como así que nunca se vuelve a mencionar. No es tan malo como el anterior, pero siente como si hubiera sido algo más que por cierto, el sacrificio de Shin, sí, eso ya no la deja despertar. Y más que algo que se debía trabajar apropiadamente. La verdad, se siente mucho que pudo haber una reflexión interna de Claire con respecto al de Shin y todo, pero no, nada de eso, simplemente Claire ya no puede despertar. Increíble. Luego está la muerte de Alicia y Beth. Primera vez que las vemos desplegadas en acción apropiadamente y se mueven por Priscilla y únicamente para mostrar lo fuerte que ella es. Para todo el hype que se nos metió, nos las mataron así como así, fue bastante decepcionante. Mínimo pudieron haber llegado al siguiente arco y de ahí morir en lugar de darnos una pelea contra Riffle que se cortó por cierto. Y luego una pelea contra Priscilla que es básicamente conducir un Lamborghini para después estrellarte contra un muro. Y no precisamente débil, sino que de esos que si sales vivo del choque vas a estar arrepentido probablemente durante bastante tiempo el hecho de haber sobrevivido a eso. Ahora con Rafaela. ¿Por dónde comienzo? Creo que fácilmente ya es el personaje más raro, misterioso del manga y, ¿por qué no?, desaprovechado también. Primero tenemos a Claire siendo traída a la destructora pre-despertar. No se nos dice cómo, por qué esto ocurría o de dónde surgía esta
necesidad que tenía Claire de encontrar a Rafaela, siendo que ella estaba siendo llamada por esta cosa. Mis headcanons que tiene algo que ver con Rafaela poniendo su mano en la cabeza de esa chiquita, formando un vínculo raro con ella. No me pregunten cómo va eso, porque ni yo sé y simplemente intento darle sentido a esto. Luego tenemos la pelea entre ambas que... Yagi, ¿por qué solo un capítulo? Digo, mínimo dame 2, no 1. Ya luego está el tema de las memorias y que Claire debe buscar lo que ella debe saber, ya que... bueno, esto es un tema raro que ya hablaremos más adelante. Por el momento solo diré que lo único que nos aporta es que Claire tiene más contexto de la estructura y el cómo funciona. Este arco diría que es el peor del manga por básicamente esas razones. Muertes patéticas de algunos personajes que más se sentía como si alguien dijera: no sé qué hacer contigo, así que te toca morir así nomás. No darle siquiera peleas completas, aunque esto es mejor que René, que se murió sin que veamos un rastro de ella tras huir. La falta de trabajo de algunas ideas, la introducción de estas cosas que parecen que serán cosas súper desafiantes a futuro, pero que al final no llegan a nada y terminan siendo olvidadas. Y el extraño manejo de Rafaela. El mayor problema que tuvo este arco fue que Yagi tiró tantas cosas en diferentes lugares al mismo tiempo para construir un caos, que si bien está bueno el caos, Dios mío, que el camino para llegar ahí sí que le afectó mucho a todas las ideas en general. Por suerte tenemos ahora tierras más verdes con... Por suerte este arco es más digerible que el anterior y las cosas no se van de un lado a otro cada capítulo. Así que vamos a ver qué ocurre al menos al inicio antes de hablar de lo bueno y de lo malo. Y es que la idea es bastante directa. Milla se va a pelear sola contra la organización porque va a tener que matar humanos. Las cosas no salen según lo planeado y Milla es asesinada. El grupo recién regresado de todo el caos de la estructura ayuda a salvar a Rabona, luego de que Milla fallara, y se dirigen a por ella, sumando aliadas en el camino. Y por su lado Milla se manda un "pero sobreviví" y la rebelión comienza. Ahora vamos con lo bueno, lo cual es, de una lo digo, el manejo de las antagonistas. Las 3 número 1 son mucho mejor que los avisales por la misma razón de que si las ves pelear contra el grupo de las fantasmas, que son las Claymores más fuertes si no contamos a alguien como Tessa, y si las puedes ver dándolo todo en su mayoría de casos, salvo por Roxanne, la cual se quedó con las sobras en términos de combate hasta que despertó. Se siente como que Yagi quería mostrar lo curioso que puede ser una avisada tras recordar que mató a los 3 que tenía antes. Y no me quejo, porque esas tipas sí demandan el respeto que merecen. Creo que lo que más las ayuda es que superan no se cortan poco después de que se transforman. Y cuando volvemos ya han terminado, sino que tenemos muchas secuencias de pelea de ellas, lo que sea mucho a solidificar su estado como las más fuertes. Luego tenemos a Milla. Realmente ella se robó las luces en este arco. Vemos mucho de ella, la vemos decidida, la vemos dudar, la vemos romperse ante desilusiones que sufre, la vemos dispuesta incluso a volverse como esos monstruos que ella luchó por años con tal de conseguir su victoria perfecta. La vemos en un punto pues totalmente bajo y el más alto. Y si bien la vimos abrirse y llorar brevemente en el arco luego de los 7 años, esta la vimos en una escena más larga y vamos a ver a Milla abrirse ante esto. Este es sin duda el arco de Milla y el desarrollo que ella necesitaba. Pero aquí eso es lo que se lleva a las luces. Se pelea con las gemelas, luego contra los guardias para proteger a las niñas e incluso motiva a Raftela a seguir viviendo y no tirar su vida a la basura. Lo único que nos faltó ver fue a él golpeando los altos mandos de la organización y habría sido un 10 de 10 para el personaje, pero bueno, al menos pude usar esta imagen. El personaje de Cassandra es espectacular también. Se siente como la más completa de las 3, ya que Roxanne lo único que tiene es que es una psicópata y que puede copiar las técnicas de las demás. Y ella tiene algo de profundidad, pero se da en sus últimos momentos, lo cual es una lástima. Pero Cassandra se nos da profundidad con ella, cómo se sentía teniendo a su amiga, e incluso su único deseo que era seguir con ella. Cassandra es la más completa de las 3 y aún nos falta un detallito que lastimosamente no está en este arco. Las peleas también son espectaculares. Diría que solo la de Roxanne contra las gemelas es débil, pero las demás son un deleite, una maravilla la verdad. Ahora con lo malo, las cebadoras del abismo. Literalmente fue el capítulo en el que llegan al campo de batalla y ellas pasan sin pena ni gloria. Y es más, apenas las número 1 llegan, ellas desaparecen totalmente y nunca se las vuelve a mencionar o ver. Creo que o Yagi las omitió porque ya había muchas cosas pasando, o directamente se olvidó de su existencia, lo cual también es una opción muy válida.
Luego tenemos los Raukens de selección, con lo que ya elige a quién mostrarle su pasado. Digo, tenemos a Stella, quien vivió cuando Teresa estaba viva, apenas cuando era una guerrera de un dígito, y no tenemos ni un solo flashback. Y luego tenemos a Roxanne, de la cual no sabemos cómo murió o hasta qué época vivió. Según capítulo extra nos resuelve todo esto, ¿verdad? ¿Verdad? Y hablando de estas dos, pues como ya mencioné en la sección de cosas buenas, ellas fueron las que menos profundidad se les dio de las tres, aunque al menos Stella al final tuvo algo y se nos dio una revelación interesante. Roxanne, por otro lado, pues está bonita y loca. Y eso sería todo, la verdad, que considero que fue bueno y malo este arco. Además, pues estuvo bien, no me vuela la mente ni nada. No, esperen, si hay algo. Aplausos para Helen por hacerle frente a Histeria despertada. Simplemente, aplausos, pibes. Ese fue realmente un buen arco y realmente un subidón a compasión del bajón que fue, al menos para mí, el arco anterior. Y sé que me faltó un capítulo, pero vamos a usarlo para como un interludio. Así que pasemos ahora que la tormenta ya ha terminado. Vamos a darnos un resumen de lo ocurrido, ya que estoy tomando el fin de la revolución de la organización y el poco tiempo de karma entre esto y el comienzo de las últimas batallas para darnos un respiro de tanta acción. Tras que Histeria muriera, Cassandra devorara a Roxanne y se fuera con el estómago lleno, y bajaría lo más profundo de la organización para descubrir a dos integrantes de los dragones encadenados y descubrir la verdad de estos, que si los matas se descomponen al instante, y más cosas. Y sobre Oshoma, de que es un parásito, junto a otros detallitos que... vaya que hay muchos detalles. Junto a la verdad sobre lo que han estado llevando a cabo las Claymores todos esos años. Tras finalmente ponerle fin a la organización, Miria, Raki, Helen y Eneve discuten sobre lo que deben hacer a continuación, aunque todos saben cuál debe ser el siguiente movimiento: regresar a Rabona. De regreso se encontrarían con varios despertados en los alrededores, los cuales estaban queriendo ver eso, con el líder del grupo siendo Cronos, el número 4 de la primera generación. En el interior ocurrían varias reuniones de las que se quedaron atrás para proteger a la ciudad, mas lo más importante ahora era una sola cosa: liberar a Claire de aquel cascarón en el que se había encerrado con Priscilla. Con todo esto dicho, vamos ahora con lo bueno y lo malo de este arco. Lo bueno, pues tenemos primero el dibujo. Sé que quizás ya se notaba de antes por el resumen, pero el manga pegó un subidón en los diseños con este arco. Ya da vibras de lo que eventualmente veríamos en Ariadne, y déjenme decirles que ese estilo de dibujo es de mis favoritos, y que también debo retomar el manga de Ariadne, ahora que lo pienso. Una mejora increíble que simplemente le viene de anillo al dedo a esta recta final. Luego tenemos los diseños de los despertados que, vamos, si bien solo dos despiertan y revelan su forma monstruosa, no les voy a mentir, a pesar de ser pocos, sí que son creativos y nos muestran lo bizarros que pueden llegar a ser. Bueno, en general los diseños de los monstruos que sean de aquí en adelante son hermosos y monstruosos a la vez. Incluso los de los descendientes de los dragones, a pesar de que nunca los podemos ver bien y solo vemos como por dos paneles. El reencuentro de Raki y Claire es simplemente hermoso también. El cómo se hace mención a aquella vez en Rabona hace 7 años es fenomenal, y la escena final de la reunión es simplemente bella. Además de que este coloreo que está en la página donde lo leí es simplemente genial y aumenta mucho el momento. Luego la escena de Cronos y Raki me gusta por crear profundidad adicional a Isley. Como se nota que Luciela era la avisar que menos quería a Yagi, ni esto tuvo en ningún momento. A pesar de ya estar muerto, junto a la charla entre Cronos y Miria, no sé, simplemente hay algo que hace que me guste el personaje de Cronos, y no puedo explicar la razón de ello. Quizás el diseño le da un carisma que no puedo explicar, es por el cómo es tratar la situación por él, no lo sé, pero el personaje me gusta mucho. Además de que tiene su propio Takehisa, porque no me mientan, Lance es el Takehisa de Claymore. Y luego tenemos las palabras que el grupo se dedica antes de ponerse manos a la obra. Es simplemente bonito cómo todo el grupo ha crecido entre ellas y cómo están dispuestas a vivir las unas por las otras en esta batalla final. ¿Qué puedo decir? Simplemente está bonito esto. Pero ahora pasemos a las cosas malas de este arco, comenzando con la irrelevancia de los herederos de los dragones. Miren, está genial y todo que nos comenten cómo funcionan los Yoma, que es un parásito de ellos, pero como que este es el último arco donde eso de los dragones toma relevancia. Después de esto, ni pío en lo absoluto, cosa que es bastante decepcionante. Luego tenemos la revelación de que tienen las Claymores debajo de sus ropas. No les voy a mentir, cuando leí el manga por primera vez me esperaba algo mucho peor, al punto que cuando llegué a la gran revelación me quedé en plan de...
y ya. No diría que es malo en su totalidad, solo que para todo el misticismo que le estaban metiendo a todo el asunto como que se queda algo corto. Digo, Ene prácticamente tuvo que romper sus ropas para mostrarle a Raki lo que ella tenía y yo pensaba como de, oh, seguro es algo horrible. Y no, es solo una cicatriz que sí, puede ser brutal, pero como que la pintaban como algo horrible la mayoría del tiempo. En resumen, básicamente, es un buen interludio. Tiene unos detallitos pequeños como los descendientes de los dragones, pero quitando eso, honestamente, está bastante bueno. Y ahora podemos pasar al siguiente arco, que la cosa finalmente se pone buena. Y eso es que comience lo bueno, muchachos. Cassandra ha llegado. Las Claymore se han reunido para enfrentarla, pero no hay caso. Parece que no logran tener avance contra ella. Mientras que por una aparición misteriosa de un ser extraño, este desata su odio contra Priscilla. Los despertados se han lanzado contra Cassandra, aunque uno se acobardaría eventualmente por su hambre y se iría a Rabona a tener un rico desayuno. Pero más importante de todo esto, se nos cuenta una historia, una pérdida en el tiempo, de una chiquilla que vivía con su familia en un pueblo, una chiquilla que fue puesta en una cuarentena con sus seres queridos y que vivió un evento que la marcaría por el resto de su vida. Una historia de una niña feliz e inocente que una vez se llamó Priscilla. Y oh, muchachos, este arco es largo. Es más largo de lo que voy a tratarlo en este segmento, pero es que la pelea final contra Priscilla merece su propia sección junto al capítulo final, porque siento que si no, no le estaría haciendo justicia en lo absoluto de otro modo. Con todo esto dicho, prepárense porque este arco viene cargado de revelaciones relacionadas a la enemiga final, peleas que te tienen interesado y una despedida que en mi opinión es mucho mejor que la de Shin. Con todo esto dicho, comencemos por lo bueno de ese arco. Sé que suena repetitivo, pero son las peleas. Sé que salimos de un arco con muchas peleas, pero vamos, cuando las peleas son buenas y geniales, ¿qué quieren que haga? ¿Que las ignore? Además tenemos una batalla campal contra Cassandra, una pelea de despertados a ellos, o al menos lo más cercano a ellos. Y Priscilla finalmente hizo una buena pelea en todo lo que llamamos del manga desde que despertó. Porque por cómo eran las peleas de ella, debo decir que eran bastante meas de verdad. Esta ya se siente mucho mejor. Por un lado tenemos a Cassandra, la cual usa un 1 contra 10, siendo lo que más brilla aquí los despertados por sus brutales diseños, los cuales me hacen preguntarme más qué onda con el diseño de Rigardo. Nunca me cansé de decirlo. Además de que Cassandra nos demuestra un movimiento bastante curioso que... Un momento. Siento que he visto ese movimiento en algún otro lado y con la misma letalidad. ¿Pero dónde? No. Me prometí nunca casarte otra vez luego de que pasó en Frontier. ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate de mí! Por otro lado, la pelea de Europa en Rabona pues está bien. Se nota mucho que el Miata contra Europa es el evento principal de este. Y si bien al menos no es un Luciera contra Ashley o Ashley contra las devoradoras, siento que le faltó algo. Quizás más demostración de poder de parte de Miata. Siento que su uso fue algo limitado y que no se nos mostró todo su potencial. Pero Dios mío, que ese diseño es genial. Fácil en mi top 5 diseños de despertados de todos los tiempos. Ahora la pelea de Priscilla es de mis favoritas del manga. Es una ida y vuelta de ambos lados que incluso llega a poner a Priscilla en aprietos con la pelea resolviéndose con algo que yo realmente no me esperaba. Ahora, aquí pondré imágenes del final de dicha pelea, pero como que a Priscilla se le olvidó un pequeño detalle de que, pues, generarse ropa, así que... Como no quiero que YouTube me mate el video por culpa de esa tipa, creo que lo mejor es simplemente dejarlo por aquí antes de que me agote los buenos paneles para poner antes de tener que recurrir a los paneles de, yo que sé, Priscilla con una camisa rock. Luego tenemos a Rubel y Dai, los cuales nos sirven para explicarnos algunas cosas. Nada relevante, súper importante, solo que... sí, la razón por la cual Claire, Milla de Neve y Helen fueron capaces de semi-despertar fue debido a que le metieron las carnes y sangre de sus seres queridos también. Con ello, el sentimiento de proteger siendo la razón por la cual ellas no se perdieron ante lo que muchas no pudieron lograr sobrevivir. Hablaremos de esto más adelante, pero también hay algo que debemos tocar ahora mismo. Ya fuera por la falta de dinero o no tener confianza en la organización, el nacimiento de lo que eventualmente se volvía Priscilla nació del mismo sentimiento que toda la gente tenía, el miedo a los Yoman. Separada de todos por un mes entero, con el maloliente olor a muerto en los cadáveres de su madre y hermanos, además del monstruo que se disfrazó como el hombre en el que ella más confiaba y quería con todo su corazón, en la persona que ella siempre pensó incluso en los momentos en los que la muerte se le acercaba.
recuerdos que ella misma bloqueó, quizás por la presión psicológica que significaban, o quizás porque sabía que nunca podría vivir consigo misma con lo que hizo. El pasado de Priscilla es la mejor representación de la tragedia que viven las Claymores, marcadas por la tragedia de perder a aquellos que amaron, odiando a las criaturas que les robaron su infancia y teniendo que vivir con la misma carne que esos monstruos que les robaron sus sueños y ambiciones. Con todo esto, solo podemos plantearnos una pregunta. ¿Fue la muerte de la familia de Priscilla una verdadera tragedia? ¿O fue una tragedia planeada que simplemente se salió de control? Y por último, la muerte de Clarice. Cuando digo que este es como el de Shin, pero es mejor, es porque lo es. Se nos dio mucho más tiempo para ver la relación entre ella y Miyata crecer y desarrollarse, pudiendo ser una de madre e hija, cosa que lo vemos reflejado en el adiós de Clarice, una niña que no tenía nada, que se volvió una arma efectuosa que está destinada a morir de una forma u otra, siendo la burla de las demás y teniendo que vivir constantemente con un cabello que se lo recordaba. Mas a pesar de todo ello, ella encontró felicidad en una niña pequeña, encontró a alguien que la hacía sentir especial, feliz. Se volvió como una madre para esa pequeña, y cual madre ella no quería que su hija sufriera, porque incluso eso significaba desaparecer como el polvo en el aire y borrar todos los recuerdos que ella y Miyata alguna vez compartieron. Ella estaba dispuesta a hacerlo, pues era un regalo especial para la persona que realmente la hizo sentir especial. Y con todo esto dicho, ahora podemos pasar a lo malo, lo cual no es mucho, pero aquí vamos. Lo lamentable que fue Lars. Pasó un guerrero de la primera generación, pues solo se transformó y ya. No sé, uno esperaría más, considerando el tiempo en el que se le daba con los capítulos y todo. Además de ser de la primera generación y bueno, ya vimos lo fuerte que hay en como Cronos, Dove, Rigardo y Ishley. Aunque bueno, Ishley era una bestia en su propia categoría. Luego la pelea de Miyata y Europa, sí dije lo que dije antes. Le faltó algo más, pero no sé bien qué. Simplemente me quedé con un sabor a... Pues estuvo buena, pero tampoco para tanto. También siento que Clarice quedó un poco corta en el ámbito de interacciones, siendo que las dos personas con las que más interactuó fueron Miyata y Galatea, y considerando que para Rabona anunció todo un segundo equipo de fantasmas, entre comillas, pues no habría venido mal interacciones entre ellas, considerando que iban a ser las que se iban a quedar en Rabona. Y por último, hombre, si os vas a decir antes que Rubel era un espía y todo, pues un poquito de información extra no habría venido mal. Digo, es casi su última escena importante y la última conversación también, que tendrá mínimo una exploración más sobre esto antes de que, bueno, simplemente llegue al capítulo final. Y con todo esto, pasemos al siguiente arco, ya que todo esto forma parte también del que sigue, pero como lo dividí, pues no sería muy justo dejar los defectos aquí y hacer como que el siguiente no los tiene. Así que manténganselos en la cabeza. Ahora sí, subamos la colina y miremos al diablo a los ojos, porque aquí vamos con... Ok, ya estamos en la cima de la historia. La última batalla entre las Claymores y una Priscilla que ya actúa como si estuviera dormida 24/7, sino que esta vez ella está más que despierta, con una sonrisa en su rostro, una confianza que su ella del pasado habría deseado poseer. Dae ha muerto. Raki hace frente con una técnica que Ishley le enseñó, pero no es suficiente y cae. Claire y las demás llegan al campo de batalla para que la confrontación final dé lugar. Ok, ¿por dónde comenzamos con esto? Hay tanto donde agarrar y hablar que quizás me extienda un poco. Primero la batalla final. ¿Con qué comienzo? Por lo brutal que se ve, lo genial que es que todas lo están dando todo y que tengamos una recopilación de todas sus habilidades y técnicas. Un condenado 10 contra 1 que te mantiene agarrado a la silla y, oh Dios, mucho más. Es simplemente espectacular esta batalla y la segunda ronda lo es aún más. Tenemos un hermoso duelo entre dos números 1 apropiadamente, una pelea cuyo objetivo, si bien es matar a Priscilla, es por medio de un estilo diferente y despertar a Teresa. ¿Qué más te puede pedir? Esto es cine. La verdad que aquí estuvo espectacular, digo, no hizo mucho, pero lo que hizo fue más que clave. ¿Quién diría que aquel niño que en el primer capítulo parecía casi traumado al final termina por volverse todo un guerrero que hizo frente no solo a Priscilla, sino que también le aguantó un corte y fue el que le dio el golpe necesario para matarla? ¿Qué les puedo decir? Raki sí que tuvo un recorrido para volverse todo un guerrero, realmente el humano más fuerte de todo el manga. La despedida también la comilla es emocional, a diferencia de las Claymores que las hemos visto irse con Cass que no era tan emoción alguna, o que solo expresan desdén o tristeza por su situación.
Tal vez de las muy pocas que se han ido satisfechas con su vida, sin arrepentimientos, sin asuntos pendientes, pudiendo sacarse todo lo que su corazón guardaba. Vuela alto, Tabitha, te extrañaremos. Y bueno, qué decir de las chicas, todas se lucieron, especialmente Claire, que se nos da dos de los mejores momentos de este arco: la aceptación de que se ha vuelto débil por querer seguir viendo con sus compañeros Iraqi, y por otro lado su charla con Tessa, que es simplemente hermosa. Es bellísimo ver lo lejos que ha llegado este personaje desde su primera aparición como una guerrera fría y sin emociones. Por cierto, la aparición de Tessa es genial. No termino de entender bien cómo diablos se supone que funciona eso, porque está relacionado a Rafaela y, como ya saben, su personaje es confuso, así que no me voy a comer mucho la cabeza con eso. Aunque probablemente lo que se refería a todo lo de Rafaela, que dentro de Claire había alguien cuidándola y que ahora ese alguien iba a salir. Por cierto, vamos a hablar de la pelea de Tessa y Priscilla. 3 capítulos de pura acción y de pura dominancia, tal cual como hace años cuando Tessa barrió el piso con ella. Nuevamente la historia se repetía. Trucos nuevos se han sacado, más aún así el resultado estaba siendo el mismo. Entra en mi top 5 de peleas de todo el manga. Además me da gracia cómo esta Tessa en algún momento de la pelea literalmente está en plan de: Priscilla, haz algo que quería hacer peligroso para Tessa. Además, la resolución de esa pelea es hermosa y es lo que Priscilla necesitaba antes de que ella finalmente pudiera partir de este mundo con su corazón ligero, su mente libre y sin el odio que sentía por la mujer que solo sonreía y por sí misma. Por cierto, ya mencioné que está genial el significado de la forma despertada de Teresa. Es simplemente increíble. Primero la supuesta muerte de Priscilla antes de su regreso tras haber devorado a Cassandra. ¿Por qué? Digo, no se mostró nada de ello, simplemente Priscilla seguía viva y ya. Luego Cassandra estaba más que muerta y la pelea continuaría. Siente como si ya quisiera llegar a pelear con Teresa, pero no sabía cómo quitarse a Cassandra, Octavia y Cronos de encima tras supuestamente que Priscilla muriera, así que tuvo que sacarse esto. Luego tenemos todo el camino hacia el despertar de Claire como Tessa. Digo, yo sin entender cómo Rafaela está involucrada en todo eso, pero bueno, supongo que Rafaela aún tenía cosas que hacer en la trama. Y eso sea todo lo malo. No es algo que me huele la cabeza, pero sí son detalles negativos que son difíciles de ignorar. Pero aún con todo esto, este arco es hermoso. De los mejores del manga y sin duda algo que te llena. Tienes acción, los últimos retoques a la pintura de personajes como Claire y Priscilla, e incluso fanservice que sí ayuda a la trama y es clave para el desarrollo de dos personajes. Y ahora es hora que las nubes se abran, que el polvo se vaya y que los corazones latan, pues es hora de vivir. La batalla ha terminado. Los dolores y las penas de hace años desaparecen en el polvo que baña un campo de flores para su eventual regreso. Venimos del polvo y al polvo nosotros regresamos. Ese es el ciclo sin fin de la vida. Igual polvo, esta reunión debe terminar de una vez, pues al final todo esto no ha sido más que una mera nostalgia por unos sentimientos inconclusos que quedaban en el corazón de Claire. Este era el adiós que Claire nunca pudo tener. Aunque su reunión con Tessa fue corta como lo fue en aquel tiempo, era lo que ambas más necesitaban. Un momento fugaz para poder decir adiós con una sonrisa y luego que todo termine en un mar de pétalos bailando hacia el cielo, donde aquella ángel que una vez caminó con nosotros, ahora ha regresado. Y con ello llegamos al final de Claymore, la despedida y finalización de los asuntos pendientes que tenían Claire y Teresa, el fin de todo lo relacionado a la organización de aquellas tierras, el fin de los despertados y el cómo finalmente, tras quién sabe cuántos años y generaciones viviendo solo como armas, las Claymores finalmente pueden regresar a vivir como lo que fueron una vez, humanas. Sé que durante todo el video he estado hablando de las cosas buenas y malas de cada arco, pero como técnicamente los dos últimos arcos y este que como tal no es un arco, simplemente quería tratarlo como uno para así que este tuviera su propia sección, solo pues súmenle las cosas de los dos pasados y ya. Pero ahora sí vamos a desglosarlo. La despedida y última charla de Claire y Tessa es hermosa. En serio, no sé cómo más decirlo. Es de mis momentos favoritos y siempre me saca una sonrisa. El ver cómo la vida sigue para todas tras la pelea, pues mira, es más de lo que algunos finales nos dan a veces, así que es bastante bonito el detalle. Digo, ¿qué quieren que les diga? No hay mucho que decir porque tampoco hay mucho. Es un final muy bueno en mi opinión y ya.
Si tuviera que ser algo malo, pues la traducción deja algo rara la explicación de Claire a Raki al final, pero no es como tal culpa del manga, así que, sé que parece que no estoy haciendo justicia a este capítulo y créanme que lo sé muy bien. Eso es lo que me es difícil poner en palabras ese capítulo. Cada que visito este final me hace sentir cosas las cuales no sé cómo expresarlas. Espero que puedan entenderlo. Y con todo esto dicho, llegamos al final de la trama de Claymore. Ha sido todo un viaje, pero como Claire, debemos dejar esta hermosa historia atrás y seguir adelante con nuestras vidas. En general la trama está buena, tiene momentos de ser muy buena, pero sufre de problemas claros. Algunos personajes son introducidos y no tienen más relevancia pasada su muerte o les deja muy desaprovechados. El ejemplo más claro es Alicia y Beth, cuando tenían mucho más siendo por ellos. Luego tenemos cosas como la trama que no se termina de entender, como el por qué Claire está siendo atraída a la destructora, o exactamente qué diablo estaba ocurriendo en el otro continente y cómo estaba la cosa ahí. En general, diría que lo que más sufre Claymore es quedarse corto en ciertos apartados o sufre que se le coloca solo en situaciones de las que luego no quiere comerse mucho la cabeza para salir y simplemente elimina esas complicaciones de la manera más simple posible. Es un problema simple pero que se nota mucho a lo largo de todo el manga. Además de que se saca cosas de la nada como aquella rifle toda rara que sigo sin entender de dónde salió. Ahora vamos con un extra que son los capítulos adicionales que son demasiado... depende. Hay unos que están geniales y otros que te dejan cuestionando por qué fueron llevados a cabo de la forma en la que fueron llevados a cabo. Por darles un ejemplo, tenemos un capítulo enfocado en la pelea de Tessa con Rosemary y luego otro de cómo fue el entrenamiento de Claire para hacer una Claymore. Capítulos interesantes en los cuales se expanden más el contenido que teníamos y nos agregan nuevas cosas como el hecho de que Tessa prefiere eliminar a Claymores que se han despertado o cómo es el entrenamiento de las reclutas. Pero luego tienes capítulos extra como el del flashback de Emilia que no agregan nada salvo que Ofelia fue la causante de lo de Hilda y el despertar de Emilia. O el capítulo del norte que nos cuenta de la pelea de Ashley contra Priscilla que si bien estoy a favor de más contenido de Ashley, pudo haber sido de otra forma. Con tantas cosas que pudieron haber contado en un capítulo extra, terminamos teniendo un 50-50. Mitad de cosas interesantes y mitad de cosas que pudieron haber sido ejecutadas de manera diferente. Por eso que se tenían muchas ideas que hubieran llevado a cabo bastante genial, como yo que sé, un capítulo enfocado en la primera generación. Lo que hace que tener esos dos capítulos extra aburridos duela aún más. Pero ahora ya con esta charla terminada, pasemos a la siguiente sección. Que aquí vamos con los... Tiene una amplia gama de personajes, hablar de cada uno llevaría quizás mucho más tiempo que hablar de la trama, así que aquí vamos con algunos de ellos. Siendo la verdadera protagonista de esta obra, ya que es ella la que pone en marcha, aunque inconscientemente, todos los engranajes que desatarían toda la historia. El crecimiento de Claire es algo que vemos poco a poco conforme avanza la historia, aunque siento que se puede haber mostrado mejor si no se tiraba ese deseo de vivir justamente solo en la última batalla. Quizás algo más sutil en unos momentos previos habría servido para hacerle bien, ya que se siente como que Claire es casi la misma a veces durante algunos momentos, o que está igualita que antes, y que siento que ello le habría venido bastante bien. Pero lo increíble es el cómo se muestra su mentalidad. Alguien que fue incapaz de perdonarse a sí misma ese día, incapaz de seguir adelante y cuyo único deseo era por esa persona que le arrebató a la mujer más importante de su vida. De cierta manera, Claire y Priscilla son dos caras de la misma moneda. Ambas cometieron algo de lo cual eran incapaces de perdonarse, Claire la muerte de Teresa y Priscilla el comer la carne de su padre Yoma para sobrevivir. Ambas estaban muy apegadas a una figura paterna o para Claire algo que se podría considerar como una estaban dispuestas a sacrificar su vida en la batalla contra aquel monstruo, mientras que a su vez lo poco que quedaba de humanidad de ese monstruo deseaba que aquella chica la matara de una vez por todas. El cómo también Claire se relaciona con las demás es genial. Pasamos de verla ahí básicamente sola y no esperando los refuerzos a desear seguir viviendo con todas ellas para otro mañana. Aunque su relación con Drake es algo débil, especialmente luego del timeskip de 7 años, debido a que no tiene una sola escena para ellos, hasta que Claire despierta como Tessa y luego un puñado de diálogos en el capítulo final. A estos les faltó un capítulo dedicado a ellos, la verdad. Siento que le habrá venido bien, más porque parecía que se venía uno y al final nunca pasó. Una lástima, porque sí nos dejan en claro que ambos se gustan el uno al otro y son como la pareja de la obra.
Y hablando de Raki, él es el mejor ejemplo de personaje que se nos deja de lado. Luego de que se separa que mitad del arco de Ofelia, solo tenemos menciones de el arco de la Guerra del Norte, donde solo se muestra que parecía que Priscilla es muy apegada a él, que está aprendiendo a usar la espada con Ishley. Luego de 7 años viaja con Priscilla, se encuentra con una Claymore, que esto literalmente no lleva a nada. Luego está apuñalado por Priscilla en la espalda, en lo que podemos asumir que es una manera de protegerlo de la infección de las púas que te da la destructora. Pero ya comienzan a llegar sus buenos momentos. Comenzamos con la rebelión de la organización en el que él literalmente barre el piso con los guardias. Luego con la liberación de Claire y en la pelea con Priscilla. No está mal, pues tiene como que pasa aparecer por 2 arcos y aparecer un poco en los siguientes. Siento que sus acciones de la rebelión y la pelea final, si bien son increíbles, no son suficientes para ayudar a su personaje. Una lástima la verdad, porque sí es un buen personaje y su vuelo luego de 7 años es increíble, pero se puede tapar solo con un dedo. Y además de que su falta de trabajo con la relación con Claire luego de 7 años, la verdad se siente bastante. Luego con los demás personajes pues están bien. Algunos reciben mucho más tiempo en pantalla que otros y el trato que reciben unos no es compartido por otros, pero en general están bien y eso tiene un cierto carisma. No recuerdo un solo personaje que me haya hecho enojar o molestar de lo malo que fuera, y eso me refiero a su calidad o qué tan malvado sea. Máximo creo que Duffy Rifle en la primera lectura, pero eso fue durante sus primeras páginas nada más. Más me terminó molestando el destino de varios personajes o la manera en que esos fueron removidos de la historia. Aunque vaya al caso de que René me dio realmente igual. Pero para no dejarlos así, vamos a hablar de algunos. Mi es un buen personaje. Me gusta mucho el cambio que sufre durante la rebelión contra la organización y el cómo se muestra la falla más clara que ha tenido Emilia. Es que si lo pensamos de cierta forma y con un cambio de palabras, aquel discurso de Neve habría servido en Claire con la naturaleza que ambos poseen. Lástima que uno de sus elementos como su conexión con Ofelia nunca lleva a nada. Helen es uno de mis top 5 o 3 personajes favoritos de todo el manga. Relajada, buena onda, carismática, la que se siente más humana en un grupo de mitad monstruos. Es un alma de la fiesta que simplemente es intrépida y habilidosa. Honestamente me habría gustado que ella fuera la que diera los discursos sobre la humanidad de las Claymores, ya que se ve que ella es la que más valora su humanidad y su vida. De Neve, por otro lado, si bien su personaje comienza terriblemente débil en términos de personaje, el cómo ella remota es increíble. Digo, ¿y quién que les diga? Si Helen se lleva los momentos de acción, de Neve se lleva los de las palabras. Además de que es divertido ver cómo ella siempre pierde un brazo o su dinámica con Helen. El objetivo a matar en la obra. Le ser sincero, su personaje no se pone bueno desde su despertar hasta que regresa a su forma humana contra la Rifle rara. Me gusta mucho la personalidad que se le da cuando mínimo no pasa a actuar como si se hubiera... bueno, como si estuviera dormida. Y ya una vez que regresa, pero Dios, que es como ver una deja hablar antes de eso. Además de que, si bien lo justifican, lo que aguanta Priscilla casi parece su cuna. Es que vamos, Yagi, ¿qué es esto? Rafaela es rara, es decir, es como si Yagi hubiera querido hacer algo con ella, pero al final la dejó tan misteriosa que siente como si simplemente pasara y ya. Sé que le agrega cosas a Claire más adelante, pero si esta pelea no le da una ventaja a Claire en combate que sea relevante contra Priscilla. Y todo relacionado al despertar y al por qué ella fue atraída a la destructora a momentos previos a su despertar es básicamente un... pues así lo requiere la trama. Si Rafaela lo hizo es porque debe ser así, no hay de otra. Le faltó contenido, ese es su problema. Dicen que una imagen habla más que 1000 palabras. Así que, vamos con la imagen. Y con eso terminaríamos esta sección. En general, el manga lo que más peca es tener personajes geniales o buenos, pero que algunos los termina desperdiciando o dejándolos como meras demostraciones de fuerza para Priscilla. Ok, a diferencia de Ángel Densetsu, aquí el arte está mejor. La evolución aquí es mucho más marcada y puedes notarlo mucho si pones los primeros capítulos contra uno de los últimos. Puedes ver de dónde se fue, que salió el estilo que usaba en Ariadne y que eventualmente volvió a estar en los dibujos de los primeros 4 capítulos. El estilo de los personajes está bien, se agradece mucho la evolución de sus diseños más adelante y la verdad sí me deja con ganas de ver el diseño de algunas con el estilo del final del manga, como decía el Shin, Galatea cuando aún estaba en la organización, Rigardo y más. Ojalá tengamos más capítulos redibujados a futuro. Que digo, ojalá tengamos algún día un Ángel Densetsu redibujado con ese estilo porque realmente me gusta. Ya con los fondos, pues es un apartado en el cual Yagi no decepciona.
En algunos momentos el diseño de los personajes podría ser cuestionable, pero los fondos no. Eso es algo que se ha mantenido desde su último trabajo. Por cierto, ¿se me dicho que el último arco es una delicia visual? Si hay un mensaje que Claymore transmite a lo largo de su viaje es uno muy simple y muy poderoso: la importancia de gente en nuestra vida y el cómo nos marcan. Hay tantos personajes en esta obra que reflejan ello, desde Claire renunciando a su idea de pelear ella sola contra Priscilla a la hora de tener gente importante en su vida, pasando por Teresa teniendo unos días de verdadera felicidad con la pequeña Claire antes de su muerte, hasta Clive, que finalmente se sintió verdaderamente especial con Miata hasta sus últimos momentos. Son esas personas que aun si su estancia es corta en nuestra vida o forman parte de nuestro día a día, de alguna u otra forma han dejado una huella en nosotros, quizás un recuerdo feliz que nos reconforta en una noche fría, o momentos cotidianos que desearíamos que duren más. Y otra cosa que nos dice el manga es el valor de la vida, de nuestras vidas, el dejar ir al pasado. El mayor ejemplo de esto probablemente Neve y Claire, ambas no importándoles sus vidas por la venganza, con Neve salvándose de sus deseos autodestructivos solo por un encuentro de suerte con Helen, y Claire estando dispuesta a renunciar a todo y todos por un deseo de venganza, no, un deseo de ir contra ese monstruo sin importarles si ella moría en su cacería. Y por último, el pasado, aquellas memorias que, si bien son apreciadas por nosotros, a la vez nos encadenan a un pasado o una experiencia que solo nos nubla del futuro, nos hace hacer renunciar al mañana. A veces hay que dejar esta estación y subir al tren del mañana para vivir por nuestro futuro, por aquellos que han dejado nuestras vidas y por aquellos que quieren acompañarnos. Claymore es un muy buen manga que solo sufre que a veces come más de lo que puede masticar o se sirve muchos platos de los cuales después no sabe qué hacer con ellos. Las tramas están bien su mayoría salvo las de Rafaela. Sé que parezco hater de ella, pero no es mi culpa, chicos. Es que las tramas de ellas es donde ocurren las cosas más raras y la traducción no ayuda en lo absoluto. Y obviamente la de la estructura, que se siente como si ya quizás fuera un juego grande y terminara saliéndole mal. Por suerte lo volvió a hacer al final y esa vez le salió bien. Eso sí, la trama deja mucho contenido al aire, por ejemplo, cómo ya esa cosa surgió en primer lugar, cómo está la situación en el continente actualmente, exactamente cómo Rubén sabía todo lo que sabía y cómo siempre encontraba a Rafaela. Es más, ahora que me surgió la duda, ¿acaso él sabía que las 7 estaban vivas en todo momento y solo se hacía el tonto? ¿O no? Dejen lo que ustedes crean en los comentarios. El arte se nota mucho más su mejora a comparación de Ángel Densetsu. E incluso tenemos un buff en la protagonista en lugar de un nerfeo como fue en el caso del prota de Ángel Densetsu. Diría que el inicio es el punto más débil del manga, pero que conforme avanza se va viendo más y más uno de sus puntos fuertes. Y le soy sincero, le doy un 9 de 10. A pesar de todos sus problemas, este manga tiene un bonito lugar en mi corazón, ya que mientras estoy esperando cada semana o mes por un capítulo de uno de los mangas que estoy leyendo actualmente, Claymore vino en un momento de pura curiosidad y su lectura fue una de las cosas que más he disfrutado en todo el año, y el capítulo final, miren, no es una lagrimita, pero fácilmente puede haberlo hecho en otra realidad, y cada relectura de ese capítulo me pone igual de emocional. Especialmente si es esta traducción, porque Dios mío, qué hermoso título, simplemente, hermoso. Ahora, ¿cuál es su Claymore? Desperte por ser no llamificado favorito. Deje su respuesta en los comentarios, además de su like y de suscribirse al canal. Sin nada más que decir, me despido una vez más, yo soy Cyber0 y los veré la próxima vez que nos encontremos en el ciberespacio. ¡Hasta la próxima!「笑い定めを聞いてゆく